Hola, yo soy Elvis. El sábado 7 de octubre se lanzó misiles en la Franja de Gaza por un grupo de Hamás. Y se escaló el conflicto entre Israel y esa organización terrorista. Para Israel es una guerra versus el Estado de Palestina, especialmente contra los palestinos civiles. Los noticieros asumen que es una guerra igualitaria entre Israel y Palestina, pero, es un genocidio contra el pueblo palestino. Por ejemplo, el diario El País puntualizó, guerra entre Israel y Gaza, en directo. Eduardo López Valencia tiene una frase que dice, cuando un noticiero que usa noticias a medias, está utilizando falsedades completas. Yo también tengo una buena frase, cuando las personas de la política que están hablando a medias, utilizan falsedades completas. Por ejemplo, el 10 de octubre, en la Senaduría de México, un grupo exigió que el gobierno mexicano debía una postura contundente contra el terrorismo de Hamás. El grupo tiene panistas, priistas, perredistas y los que no están en un partido. Cuando la democracia está bajo fuego, la indefinición no tiene lugar. El silencio de la neutralidad genera más violencia porque la valida. Hamás no es un Estado-nación que está defendiendo límites geográficos o una causa de territorio. Hamás es una agrupación terrorista internacional que está atacando a civiles indefensos. Que quede claro, lo que condenamos es un acto terrorista contra población civil. No estamos debatiendo la causa histórica del pueblo de Palestina y el pueblo de Israel, sobre la existencia de dos estados, ni sobre la soberanía de territorios. Hamás ataca a población civil de Israel y las imágenes que han dado la vuelta al mundo son devastadoras. Asesinaron, violaron y secuestraron a niñas, niños, mujeres, adultos mayores sin límite, incluyendo el secuestro de mexicanos. El día de hoy exigimos como senadores desde esta Cámara Alta que, 1, el gobierno de México deje la tibieza y fije una postura contundente condenando el ataque terrorista de Hamás. 2, que el Estado alce la voz para expresar su más enérgica condena a los ataques terroristas del grupo Hamás. Y 3, que el gobierno federal busque por todos los medios a su alcance la liberación de los mexicanos secuestrados. Somos un país democrático y como tal estamos obligados a defender la democracia. Ese es el posicionamiento sobre lo que está pasando en Israel en este momento. Muchas gracias. También ese día, la Cámara de la Senaduría tuvieron una posición a favor de la solución pacífica al conflicto. Además, hizo un llamado a las partes en conflicto a cesar el fuego, permitir el acceso a la ayuda humanitaria y a retomar el diálogo para alcanzar una solución integral y definitiva, bajo la premisa de dos estados con frontera segura. Esto fue subrayado por la comunicación de la Senaduría. Desde 2018 hasta 2024, hay 128 miembros de la Senaduría, que casi todos están compuestos en su partido. Por su rango, vemos el número de miembros, donde hay 60 del Morena, 20 del PAN, 12 del Movimiento Ciudadano, 8 del PRI, 8 del Partido Verde, 6 del PT, 4 del PES y 3 del PRD. 7 miembros no están en un partido. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 89, tiene facultades y obligaciones del presidente. El párrafo 10 dice que el titular del Poder Ejecutivo está para dirigir la política externa con la aprobación de la Cámara de Senadores y observará 7 principios normativos. El lunes 9 de octubre, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso el acento en la no intervención externa y también en la solución pacífica del conflicto en Gaza, que fueron 2 principios normativos. El artículo 89 nunca dice que el presidente debe tener una postura de los asuntos externos, durante las mañaneras, y sin siquiera conocimiento de la senaduría. Porque
nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución. Se ha recogido todo lo que se ha venido haciendo para defender la soberanía de México, para mantener buenas relaciones con todos los pueblos, desde el presidente Juárez, lo destacado que fue el gobierno del presidente Cárdenas en materia de política exterior, en materia de asilo, lo que fue la doctrina Estrada antes, los años 30 del siglo pasado, y la trayectoria de política exterior de México, que está en el artículo 89 de la Constitución. Es una de las facultades del presidente, pero me tengo que ajustar a esos principios que están ya en la Constitución, que son el fruto de nuestra historia política y quedaron plasmados en la Constitución. La última reforma fue la época del presidente Miguel de la Madrid. El artículo 89 tiene principios normativos que son la esencia de la doctrina Estrada. También hay una oposición de la derecha que no son partidos. Veamos dos ejemplos donde están contra la izquierda escribiendo la doctrina Estrada. El columnista de Excelsior, Víctor Beltri, está resaltando que el presidente no debe utilizar la doctrina Estrada. Beltri escribió sobre el fatídico día del conflicto Israel y Hamás. En la revista Letras Libres, el 21 de diciembre de 2022, el columnista Óscar Constantino Gutiérrez escribió sobre la doctrina Estrada y del titular del Poder Ejecutivo. Constantino nunca dice que el presidente debe tener una postura en la política externa con aprobación de la Cámara de Senadores. Los columnistas de la derecha escriben de la doctrina Estrada a favor o contra cuando les convienen. Postdata. Yo pienso que los dos columnistas están comentando a medias, ergo, están escribiendo falsedades completas. De otra parte, desde el 8 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, comunicó que el gobierno de México expresó la preocupación por el conflicto entre Israel y Palestina. El día 12, SRE anunció que ya están repatriados 287 connacionales. Último. Porfis, entre los paisanos que están de Israel, debe repatriar a Tomás Cerón y a Andrés Roemer.